Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nos acompaña para la entrevista política el congresista oficialista Juan Cheput. ¿Cómo está, Juan? Buenos días, Mario. En cualquier momento podríamos interrumpir un instante la entrevista porque el presidente Kuczynski puede prestar declaraciones, está en una actividad ahora por la mañana. Con gusto. Y eso me hacía pensar en que cada vez que va a declarar el presidente Kuczynski, ustedes tienen que agarrarse porque dice cosas que a veces los dejan en circunstancias incómodas. Por ejemplo, 2 días atrás, a propósito de la reconstrucción, ha dicho, ladran, gritan, pero avanzamos. ¿Quiénes ladran? Bueno, la verdad es que él cuando señala eso, yo he escuchado la entrevista, se está refiriendo a las exigencias que podrían haber de diversos sectores, no necesariamente los damnificados, en relación a una construcción más acelerada, ¿no? Y es un lenguaje estrictamente coloquial. Ni el tono de la voz ni el gesto tiene que ver con algo peyorativo. De todas maneras alude a perros, ¿no? Claro, pero tú eres una persona instruida, culta y sabes perfectamente de que es muy usual utilizar ese término desde el Quijote, ¿no? O sea, no es una cuestión que tenga que ver necesariamente... Esa es una cita atribuida al Quijote, ¿no? Atribuida, efectivamente. No es una cita real a él. Se le atribuye a Cervantes. Y en todo caso, no es una cuestión que tenga que ver con un ánimo conflictivo, como algunos lo han querido poner ayer. Ayer veía en las redes, por ejemplo, que sectores piuranos señalaban, ¿no? Algunos ciudadanos se sentían ofendidos por eso, ¿no? Pero habría que tranquilizarlos señalando de que el presidente no ha tenido ese ánimo, en absoluto, ¿no? Sino simplemente ha habido una suerte de énfasis en el hecho de que no hay medidas de corto plazo cuando las hay. O sea, lo que les está diciendo, hay una crítica altisonante y poco racional. Por eso digo que está referida a los perros, pues ladran. Ya gritan era bastante, ladran quiere decir, emiten este sonido molesto y altisonante, como decía, y además con aquello que caracteriza a los perros, que finalmente son unos animales, es decir, no están pensándolo mucho. Todos esos contenidos me parece a mí que es claro que existen en la expresión, por coloquial que sea. Bueno, pero es interpretativo, ¿no? Yo lo veo desde otro punto de vista. Yo lo veo como una cuestión coloquial, una forma de expresarse que entienda todo el mundo, en el sentido de que sí existen elementos para decir de que ha habido avances en la reconstrucción, sobre todo en los sectores agricultura y defensa, y por otro lado, no necesariamente tiene que ver con tratar de ofender a las personas. ¿No te parece que forma parte de una serie de expresiones a lo largo de este año y 3 meses de gobierno? La última, el precedente inmediato que podemos evocar es que la reunión con la Comisión de Fiscalización fue un circo y que soltaron una recatafila de insultos espantosos. Quedémonos con lo primero, un circo. ¿Eso no crees que era también una expresión con matices ofensivos? En todo caso intentó ser gráfico, ¿no? Con lo que sucedió antes y después de la Comisión de Fiscalización, que a todas luces está registrado, ¿no? Hubo frases realmente vergonzosas de parte de algunos parlamentarios antes y después, tratando de ofender al jefe de Estado. Entonces el presidente tiene derecho... ¿Tú crees que ha sido un acierto no recibirlos? Yo sí estoy convencido de que está bien, inclusive hay elementos jurídicos y políticos que sustentan la decisión del presidente. El nuevo Código Procesal Penal dice que las altas autoridades, en el artículo 162 o 167, no tienen por qué estar recibiendo en persona, pueden hacerlo por escrito. Entonces, no, si que pueden hacerlo, lo pueden hacer. Yo estaba preguntando por el tino político que puede acompañar una decisión de esa naturaleza en el momento en el que se está viviendo, donde Mercedes Arauz está tratando de restablecer o de establecer, porque los puentes yo diría que nunca existieron, con un sector de la oposición al que sin embargo desde un grado superior, desde la presidencia, les dicen cosas que pueden ser percibidas como ofensivas. Es que casualmente por lo que tú dices el presidente actúa con prudencia, porque una reunión con esta comisión podría derivar en una serie Entonces le dice que son un circo, eso es lo prudente. No, lo prudente es evitar una situación de confrontación en la cual no solamente va a estar el presidente, sino también parlamentarios oficialistas y obviamente el sector que vaya a indagar, a preguntar, y eso podría llevar a un clima de enfrentamiento que no necesariamente es el correcto. O sea, el presidente no solamente tiene que actuar como político. Yo entiendo que tú dices que la reunión podría llevar a una tensión mayor. Así es, ahora, la manera de desistir a esta posible reunión con esta descripción de la Comisión de la Fiscalización, ¿no te parece a ti que ya tensiona, o tensa, mejor dicho, la situación entre gobierno y oposición?
No, porque ya hubo luego de eso las explicaciones del caso y en todo caso, y sabemos de que el presidente no asiste por una cuestión de protección de su investidura, ¿no? Y Muy no bien. tiene nada que ver con el asunto. Decías que en efecto la idea esta de que a pesar de los ladrillos se avanza, tiene que ver con que la reconstrucción tiene ya logros que exhibir. En ese sentido, ¿te ha parecido a ti un exceso que remuevan a Pablo de la Flor? No. ¿No te ha parecido un exceso? Yo ya desde el lunes de la semana pasada creía de que su permanencia tenía que ser evaluada y aún más. No por las declaraciones al comercio, donde desafortunadamente por los juntó en una resultados, sola por lo que yo veía que sucedía en Piura. Y por otro lado, mira, no es culpa de Pablo. El 21 de marzo, en América Televisión, el 21 de marzo, y ahí está la web de América, yo decía que el diseño de entregarle esto a un empresario, porque en esa época se hablaba del zar de la reconstrucción, un empresario, o a alguien que venga del sector privado, estaba condenado al fracaso. Y lo decía así, y ahí aparece en la web. Es por la naturaleza de la persona. Porque son lógicas completamente distintas. Y yo señalaba... Pero Pablo ha trabajado en el sector público bastante tiempo. De acuerdo, y en pero... posiciones importantes, antes de esto. Efectivamente, pero en este caso específico no en funciones ligadas estrictamente a la reconstrucción, sino otro tipo de temas como el del comercio, turismo. Él tuvo una labor destacadísima en el ámbito del Tratado de Libre Comercio y nadie niega sus cualidades personales y profesionales. Pero en materia de reconstrucción, con la lógica que lo acompaña, de empezar a trabajar en el cortísimo plazo para satisfacer necesidades de la gente y a la vez planificar para el mediano y largo plazo, eso estaba condenado al fracaso. ¿Pero tú crees que entonces el problema tiene que ver con la experiencia de la persona que ocupa el sitio y no con la descripción del cargo? ¿Tú no crees que el problema tiene que ver con que no aprendemos de nuestros errores y lo sigo viendo ahora? ¿Tú crees que la nueva designación también es un error? Yo no sé todavía quién será porque no he escuchado una voz oficial. Hasta ahora se han manifestado algunos ministros, ¿no? Pero mientras no lo ve en el peruano, no puedo decir de que esta es la persona. Y la Premier es la que tiene que hacer el anuncio oficial. Entonces es apurado decir que todavía no aprendemos de nuestros errores. Por supuesto, porque mira, yo sí considero, mientras no se tome una decisión oficial, tengo derecho a decir mi opinión. Yo sí considero que eso debe estar en manos de un ministro, porque las características de la reconstrucción exigen una dosis jerárquica que acompañe a la decisión y que pueda defender la posición en el Consejo de Ministros. Si no, repetimos la experiencia de Forsur. En el caso del Forsur ya teníamos una persona con un directorio, a una persona que venía del sector privado, inclusive se empoderaba a funcionarios, pero mientras no tengan un rango ministerial, pues simplemente el empuje no va a ser el mismo. Sí, he visto que en una entrevista en La República hoy día tú dices que podría ser, ¿es la de La República o Bruno Yufra o Bruce? O Bruce o el mismo José Manuel Hernández. ¿Por qué? Porque como te he señalado, esto se tiene que defender en el Consejo de Ministros, tiene que haber una cuestión presupuestal, tiene que haber un entendimiento de que es alguien con jerarquía real y no ficticia. ¿Y por qué digo ficción? Porque eso de elevar a las personas al rango ministerial sin ser ministros no existe en la práctica. Y también lo decía el día viernes, por si acaso acá en 2017. No es una cuestión de que surja como consecuencia de las noticias, sino es una cuestión que tiene que ver con que no aprendemos de nuestros errores y eso muchas veces lleva al desencanto de la gente cuando ve de que no funcionan las cosas, luego de presentarse con gran exuberancia. Entonces, considero que es importante entender eso en un proceso en el cual la gente ya está reclamando resultados y sobre todo porque ya está empezando la temporada de lluvias. Por lo tanto, necesitas una persona con características políticas también para que le explique a la gente el por qué las cosas no podrían salir como salen o por qué tienen que salir en la medida que está habiendo una planificación. Ahora, hablabas, va a declarar el presidente. Por supuesto. Te ruego una interrupción, por favor. Como violación de niños. Entiendo que eso es pues absolutamente inaceptable. Nosotros en nuestra Constitución no aceptamos la pena de muerte, pero obviamente ese tipo de personas tienen que ir a un hospital psiquiátrico porque algunos de ellos son enfermos y otros pues tendrán que ser severamente castigados. Bueno, eso lo conversaremos con él en su momento. Mire, yo creo que todo se debe debatir. Estamos en una democracia y ciertamente, como lo dije,
la violación a los niños es totalmente inaceptable. Cualquier tipo de violación es inaceptable. La congresista Luz Salgado ha señalado que es hora de indultar a Alberto Fujimori. ¿Qué le podría responder? Yo no voy a hablar de eso ahora. Estamos en la comunidad Buen Vivir. Lo único que yo le he dicho aquí a los jefes es que me gustaría que el río Rímac se limpie para poder piscicultura de paiches ahí y ellos se recuerden de su tierra. Gracias. Muchas gracias. Bien, declaración del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Mario, lo hemos escuchado brevemente, que ha señalado que nuestra Constitución no permite la pena de muerte en el caso del debate respecto a la pena de muerte para violadores que algunos estaban proponiendo y que incluso el ministro de Justicia en la víspera se mostró a favor. Muy bien, muchas gracias, Katia. Katia Gutiérrez desde Cantagallo está reportándonos y hemos escuchado al presidente Kuczynski declarar acerca, me parece que es un comentario de lo que dijo anoche el ministro de Justicia, que él personalmente, consciente de que esto requeriría cambios en la Constitución y todo lo demás, estaría de acuerdo por lo menos con debatir lo de la pena de muerte para violadores de menores. Inevitable pedirte un comentario al respecto, bueno, a pesar de que estábamos en otro punto de la conversación. Desde los tiempos del monstruo de Armendáriz y de Pichuzo, pues la pena de muerte no sirve para disminuir el nivel de agresores. El psicópata muchas veces se ve entusiasmado o estimulado por la misma posibilidad de morir en el patíbulo, ¿no? Entonces, un psicópata pues tiene otra lógica. Ahora, por otro lado, este es un tema que, como bien señala el presidente de la República, es un tema que exige una modificatoria constitucional y yo no creo que se tengan los votos. El propio presidente Alan García, a raíz también de unas violaciones, siendo presidente y teniendo mayoría parlamentaria, llegado a la presidencia la segunda vez, sí, pidió la pena de muerte y obviamente no pudo lograrlo porque nosotros somos suscriptores de tratados internacionales. También, hay una constitución que refrenda la pena de muerte solamente en caso de traición a la patria y de guerra externa. Entonces yo la verdad no creo que este debate sea muy fructífero, que digamos. Si sirve, eso sí, ya no tanto como discutir si hay pena de muerte o no, sino de qué medidas debemos de tomar para educar a las personas y hacer de este tema un estímulo preventivo, yo creo que sí vale la pena, ¿no? Bien, hablabas hace un momento de los resultados que la gente demanda y transcurrido un año, 3 meses del gobierno, la idea de la revolución social corre peligro de quedarse solo como un giro retórico, como una expresión. El presidente Kuczynski el 28 de julio llevó proyectos de ley al Congreso, 5. Ya se dijo en ese entonces que esos 5 proyectos, como la Autoridad Autónoma del Transporte, no calificaban para una revolución social, hacía falta más. Pero incluso esos 5 se han visto, digamos, ralentados en su llegada al Pleno. Ninguno de ellos ha sido debatido todavía por el Pleno, menos aún votado. Claro. ¿Qué ha pasado con eso? Pero ahí hay una responsabilidad del Congreso también y de los presidentes de comisión y de una cuestión de que siempre surge cuando se presenta un proyecto de ley del Ejecutivo. Aparecen como reproducidos por esporas una serie de proyectos alternativos vinculados al mismo tema que dificultan el dictamen. Entonces, el gobierno, por ejemplo, presenta la Autoridad Autónoma del Transporte, que es algo fundamental para ordenar el transporte, y de inmediato aparecen 5, 6, 7 proyectos de distintas bancadas. ¿Y qué hace el gobierno? Entonces dice, bueno, pues, caramba, esa es la realidad. Ahí viene un elemento adicional que sí podría ser una autocrítica. Sí. Se necesita impulso de parte. ¿Qué significa? Que el ministro respectivo haga suyo el proyecto de ley y lo defienda en comisiones. Un ministro puede acudir al Pleno del Congreso a informar sobre asuntos de su competencia. En este caso, los ministros vinculados a estos proyectos de ley del Ejecutivo bien pueden asistir para impulsar de parte aquellos que sean del interés del Ejecutivo. Por otro lado, yo creo que es fundamental trabajar, y eso lo viene haciendo bien la Premier con Luis Galarreta, el presidente del Congreso, en incorporarlos a la agenda legislativa para de esa manera darle prioridad. Pero el problema fundamental en el nacimiento está que, presentado el proyecto de ley por parte del gobierno, de inmediato surgen pues proyectos paralelos similares a los cuales a veces les cambian solamente una coma y que dificultan el proceso. Para arrogarse, digamos, la ganancia política. Así es, o simplemente como es una buena idea, ser partícipe de... A eso voy, ¿no? Para salir en la foto. Para salir en la foto. Entonces eso surge siempre con una serie de proyectos, es un drama legislativo acá en el Perú y en la China, entonces lamentablemente
Allí lo que faltaría es el impulso de parte, en este caso, del Ejecutivo, ¿no? A propósito de los resultados y el grado de responsabilidad que toca en la ausencia de estos al Ejecutivo, en esta entrevista de La República que comentabas hace un momento, te preguntan por la reactivación económica y tú dices, la parte económica es una fortaleza del gobierno, pero lo que ocurre es que el principal actor, el presidente Kuczynski, no ha decidido todavía involucrarse con todo. Así es. Podría dedicarle un mayor tiempo al diseño económico para salir adelante. Eso es una crítica. No, esa es una sugerencia que creo yo que sería valiosísima desde el punto de vista... ¿Te parece conveniente que dedicase mayor tiempo a eso? Yo creo que el presidente tiene tanta experiencia en el tema, ha sido ministro en varios gobiernos, que él tranquilamente en una especie de Consejo de Estado Económico, que es una especie que ya existió en el Perú en otras circunstancias, él podría participar con ideas brillantes y sobre todo con conocimiento de causa para mejorar la economía. El presidente hasta ahora se mantiene al margen y ha dejado todo en manos de sus ministros. Pero eso es una crítica, pues. No. Al decir, caso, yo creo que las cosas deberían ser de esta forma, pero vienen siendo de esta otra, el contraste entre la forma como deberían ser y la forma como son, marca una distancia que a ti te parece... Yo lo veo como una sugerencia completamente válida, avalada en las capacidades del presidente, ¿no? Y que tiene todos los pergaminos como para poder participar en ello. Podría dedicarle un mayor tiempo al diseño económico. ¿A qué le está dedicando tiempo y debiera restárselo? A todos los sectores. Yo creo que el presidente está trabajando activamente en todos los sectores, pero él podría circunscribirse un poco más al tema que es una de sus grandes fortalezas, que es en el aspecto económico. Yo creo que eso sería fundamental para la reactivación. En estos momentos sabemos de qué es lo que más quiere la población. Se votó por el presidente Kuczynski pensando en que era un excelente economista y las expectativas de la población van por allí. En estos momentos que ya se están dando resultados en materia de crecimiento económico, que se está recuperando la confianza por parte de los inversionistas privados, el presidente con el conocimiento que tiene podría apuntalar esa situación. Entonces yo lo veo como válido. Tenemos una circunstancia en la cual nuevamente la Premier es economista y ha sido una destacada ministra. Sabemos de que ella es la que... Era economista también el Premier anterior. El Premier anterior, pero hubo políticas públicas no necesariamente favorables para la reactivación. Ahora el tema de la revolución social que tú mencionabas es el impulso que le está dando fundamentalmente Mercedes Arauz y se acompaña de esa frase permanentemente, lo cual me parece válido. Entonces, una participación de Estado con el presidente bien podría significar un fortalecimiento de este repunte económico. Muy bien. Transcurrido, digamos, insisto, un año, 3 meses, ¿cuánto será? Pues el 20 y tantos % del gobierno. ¿Tú dirías que se ha cumplido con un 22% de la revolución social? No necesariamente. No necesariamente a lo mejor todo se capitaliza el quinto año. No hay una correlación entre el tiempo transcurrido y el impacto generado. Muy bien. Pero yo sí creo que estamos en buena dirección. Muy bien. Gracias a Juan Cheput. Vamos a tenerlo próximamente porque nos hemos quedado con algunos temas en el tintero. Pero nos vemos mañana aquí en de 6 a 9. Buenos días.